Ante todo, buenas tardes. Gracias por esta invitación acá a República Dominicana. Quisiera dejarle un pequeño pensamiento a los creadores de Solsema, especialmente a Álvaro. Y esto es fundamental para que los que estamos trabajando acá en esto lo pensemos para adelante. No pensemos que Álvaro viene de un plato volador, sino que en algún momento ha entendido que la medicina pasaba por otro parámetro, y por eso es que hoy tenemos la suerte de tener una persona como él que nos haya convocado acá. Muchísimos son los temas que podríamos seguir hablando a partir de esta conferencia fantástica que lleva ya 2 días, y podríamos quedarnos seguramente a hablar muchísimo tiempo más de las experiencias personales de cada uno de los grupos. Yo les cuento que tuve la suerte de que me subí a esta ola en el año 2001-2002, cuando uno de mis hijos, que hoy es cardiólogo intervencionista, me acompañó a un congreso que se hizo en Argentina, y me comenta él, que en ese momento era estudiante de medicina, ahora sí médico cardiólogo intervencionista, como decía: mira papá, hay un médico en Europa, que es el doctor Bodo Strauer, que hizo el primer implante de células madres para regeneración de músculo cardíaco. Y ahí inmediatamente yo tengo la suerte de que mi hermano Marcelo Fernández Viña es el jefe del departamento de trasplante de médula ósea en ese momento de M. Anderson, en este momento es el de Stanford. Nos contactó con el hematólogo del grupo D y pudimos establecer cómo lo hacían, porque era muy difícil hace 12 años entender cómo era esto, que no entendíamos nada. Hablábamos de regeneración tisular, regeneración de tejidos en la facultad. Yo le explicaba a mis alumnos cómo podía ser de un pequeño corazón terminamos con un corazón más grande, que no hubiera ni hipertrofia ni engrosamiento, sino más células. No entendíamos eso. Eso me valió realmente tener un espacio de trabajo grande a nivel mundial, y fui incorporado a la Universidad de Maimónides, donde trabajé muchísimo al lado de un gran profesor que es Gustavo Moviglia, con el cual teníamos el Centro de Investigaciones de Ingeniería de Tejidos, y con el cual eran grandísimos amigos, entre ellos Mark Penn, Anthony Atala, haciendo regeneración de tejidos. Y con nuestra fundación y mi esposa Liliana, estamos en el Instituto que es la Clínica San Nicolás, la fundación de entidad sin fines de lucro, donde se han formado más de 1.500 profesionales, 150 profesionales en el mundo, y yo he formado más de 1.500 personas, seguramente, gente que ha venido a mi instituto, a nuestra universidad, y que yo he tenido la suerte de ser aceptado para enseñar en otras partes del mundo. Eso me valió que pudiera llegar a ocupar el primer puesto dentro de un latinoamericano, la Sociedad Internacional de Terapia Celular, que es la sociedad que nos reúne a todos los médicos que hacemos terapia celular. Es una sociedad muy importante, que yo la aconsejo consulten la web, donde yo fui el primer presidente para América Latina, el capítulo regional de América Latina. América Latina para el gobierno americano, para la sociedad americana no existía Asia, Europa y Estados Unidos. La República Argentina, como saben, es un país fantástico, con gente muy trabajadora, y con los problemas de Latinoamérica, como todo país latinoamericano. Esta es mi ciudad, que se llama San Nicolás, donde tenemos una Virgen, que es la Virgen del Rosario de San Nicolás, es la Virgen María, es la Madre, y las células madres en Argentina empezaron en mi ciudad. Este es nuestro proyecto, y obviamente vamos a hacer si esto funciona acá. Bueno, esto teóricamente debería funcionar acá, pero no importa. Esto es una regeneración de un tejido, de una pata de un anfibio que debería haberse regenerado, pero evidentemente hoy no se ha querido regenerar. Yo lo que quiero contarles rápidamente, antes de entrar en el corazón, contar un poquito algunas cositas. Esto de ya de células madres ya sabemos lo que es. El fundamento de las células madres es tratar de regenerar los tejidos y aprovechar una situación que es que las células estas se autorregeneran, como ya explicó el doctor Correa hoy temprano. Hace muchos años conocíamos esta imagen, que es un témpano, donde con absoluta frialdad nos miraban qué es lo que pasaba sobre este tema, y lo único que conocíamos era la parte de arriba del témpano, y ustedes calculen que el témpano de hielo tiene el 80% sumergido. Hoy conocemos un poquito más, pero conocemos prácticamente nada de lo que es regeneración tisular. Sufrimos embates de todo tipo, como lo están sufriendo ustedes, y afortunadamente, con trabajo, con tesón y con esfuerzo, nos han empezado a creer y nos reconocen en todas partes del mundo por nuestro esfuerzo. Hoy hay un tenue amanecer
donde yo me pongo contento cuando veo todos estos profesionales jóvenes con ganas de hacer cosas nuevas, y donde veo que realmente esto que nosotros empezamos a hablar hace 12 años hoy empieza a cristalizarse como una realidad mundial en todo el continente. Cambiar de paradigma es muy difícil. El paradigma es un modelo o patrón para cualquier disciplina científica que es lo último que uno piensa que existe. Por ejemplo, para Lord Kelvin en el año 1900 dijo: no queda nada más por ser descubierto en el campo de la física actualmente, todo lo que faltan son hacer medidas más precisas. Unos años más tarde, Einstein cambió el paradigma, cambió la norma. Entonces, la resistencia al cambio de paradigma es lo que encontraba hoy Nancy, que es una cosa difícil de a la gente hacerle entender que la norma cambia. Pero bueno, Einstein dijo una cosa fantástica, que dice: hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y el universo no estoy tan seguro. Yo creo que eso es la base por la cual nosotros tenemos que pensar que realmente no es que todo el mundo sea estúpido, pero tenemos que hacer el esfuerzo para cambiar esa estupidez. Y para eso hay una fuerza motriz más poderosa, que es el vapor y la electricidad, y la energía atómica, y es la voluntad. Por eso yo hoy realmente reverencio a toda la gente que está aquí en el auditorio por la voluntad que han tenido para hacer esto, para tratar de cambiar la estupidez humana. Así que mis felicitaciones. Yo les voy a contar que estos trabajos que voy a presentar ha sido, como ustedes verán, presentado en muchísimos congresos nacionales e internacionales. Yo tengo 109 publicaciones y más o menos unos 20 papers. Y obviamente eso fue la única forma que nosotros pudimos demostrar que esto servía, publicando y trabajando en base a la ciencia, al estudio comparativo. Tuvimos la suerte de tener muchísimos profesores interconsultores, como puede ser el doctor Estándulo Neto de Río de Janeiro, Juan Carlos Chávez en París, Bodo Strauer en Alemania, Gustavo Mobilli. Hay una lista enorme de gente que ha colaborado en forma desinteresada para que estos protocolos de investigación y desarrollo científico se puedan hacer. Y acá está el gran enemigo que tenemos los que hacemos células madres adultas, son las células embriónicas. Pero gracias a estas células embriónicas son los conocimientos que obtenemos. Nosotros sabemos, y ya lo contamos, que de una célula embriónica se pueden obtener muchísimas células que pueden ser pluripotenciales y dar origen a todos los órganos. Una persona de tremendo valor, como es el doctor Bernat Soria, que es un tremendo católico, logró convencer a la reina de España que el embrión no existía como embrión hasta el día 14. Y ustedes van a ver la última foto, que es el embrión implantándose en el útero. En ese momento, ahí aparece el gen de la telomerasa, que es el gen que nos dice cuánta telomerasa vamos a tener y cuántos años vamos a vivir. Cuando se nos acaba la telomerasa no hay más mitosis y nos morimos. Entonces, entre el día 1 y el día 14, según Bernat Soria, le explicaba a la reina de España que ese periodo era un periodo preembriónico, que se podía destruir un embrión sin destruir el alma. Porque, ¿cómo puede ser que un embrión, hasta ese momento, hasta el día 14, pueda dar solamente a una persona, pero cuando se implanta de a dos personas? Por lo tanto, ese primer periodo no tiene alma, porque si no serían dos almas las que están ahí adentro. Entonces, el estudio de las células embriónicas permitió, a raíz de este hombre, James Thomson, que pudiéramos descubrir que estas células tienen capacidad de regeneración, que pudieran hacer todo esto que ya vimos hoy, y que fundamentalmente las empresas comerciales pudieran intentar, a través de la industria farmacéutica, lograr con una célula embriónica tener un producto medicinal. Gran problema para ellos. Estas células son inmanejables, crecen fuera de los nichos y por eso dan teratomas. Cuando ustedes le pregunten por qué no usamos células embriónicas, porque las células embriónicas dan teratomas, y la pregunta por la cual no dan teratomas es porque crecen fuera del nicho. Las células madres adultas solamente pueden crecer cuando hay un nicho para reparación. Por eso estas células son prácticamente no de uso de investigación. Estos son los primeros trabajos en células embriónicas, y la evidencia de las células embrionarias pueden ser en más de 10 años que ya prácticamente no son usables, y que obviamente todo lo que fue una idea económica de grandes inversores fue una fantasía económica. Y estas palabras son fantásticas, la hizo Bernardine Haley, que es, tengo una actividad acá que me está jorobando, disculpenme. Lo que pasa es que yo dormí sin mi laptop y la traje por un problema de seguridad hacia ustedes. Bueno,
Geraldine dice que es la directora del Instituto Nacional de la Salud, dice que son los investigadores dedicados a la investigación con células embriónicas quienes han politizado la ciencia y han interpuesto en el camino del progreso real. Por eso nos alegramos de ver que investigadores de California vuelven a poner la ciencia en su lugar. Es decir, empezamos a hablar seriamente que las células adultas son las que deben venir por el camino cierto. En nuestro grupo teníamos posibilidad de usar cualquier tipo de células fetales, células de efectos muertos, podríamos haber usado cualquier cosa, células de cordón umbilical, podríamos haber intentado hacer mutaciones, podríamos haber utilizado las posibilidades de células IPS, que no las usamos porque hacen transfección génica, y la transfección génica termina produciendo tumores, es decir, que las células IPS por largo tiempo tampoco serán un producto farmacéutico, a pesar de que Yamanaka ha ganado el premio Nobel. Y debemos rendir homenaje hoy todos los que estamos acá a esta persona, Ernesto Mercurio, que fue el descubridor de las células madres. Sin él, acá no estaríamos haciendo nada. Se murió el año pasado, fue una persona que seguramente desde la primera foto que ustedes ven, ninguno de ustedes imaginaba que existía. Bueno, gracias a él estamos acá. Él imaginó que descubrió la célula madre adulta. Y descubrió esto, que las células pueden ir a cualquier lugar y pueden crecer en los lugares adecuados siempre y cuando haya nichos. La forma de separarla es fácil, se puede hacer en forma manual con esta técnica de centrifugación usando frijol de Ipaque, hoy en día se puede hacer con máquinas, ahí vimos algunas, no importa, la forma de separarla queda a criterio de cada una, se pueden obtener de la médula ósea, se pueden obtener de la grasa, y los lugares de extracción, y pueden ser incluso obtenidas de sangre periférica, periféricas, y usando el empolleno, ustedes pueden hacer una y capturarlas. La discusión la vamos a hacer ahora en este momento es cuáles son las que tienen más células, menos células. Lo importante de esto es que las células madre existen en 3 territorios importantes: en el hueso, en el cordón umbilical y, por supuesto, en la médula ósea. Nosotros, cuando trabajamos con la técnica nuestra de separación, vimos que el porcentaje de C34 y C38 era importante en estos números, y esto es lo que nosotros hablamos hoy con el proveedor de una empresa acá. Lo importante es saber qué material tenemos, y para eso está la citometría de flujo, que hoy en día ya no es necesario porque ya sabemos qué hay, qué es lo que estamos dando, pero hace 12 años atrás teníamos que saber qué dábamos, por eso hacíamos a todos nuestros pacientes le hacemos citometría de flujo. Y obviamente en esa citometría de flujo apareció esta célula fantástica, que es la célula mesenquimal, que nosotros de la médula ósea la sacamos y la cultivamos a través de distintos pasajes en frasquitos, y en el tejido adiposo se encuentra directamente, la extracción es directa. Esta célula mesenquimal tiene una capacidad de plasticidad terrible. Y obviamente tiene una virtud, que cualquier célula mesenquimal de cualquier persona colocada en otra persona no produce reyección. Es decir, esta célula mesenquimal de una persona puede ser puesta en otra, cuando llega al pulmón, puesta por endovenosa, se rompe, libera gran cantidad de citoquinas, y esto es por lo cual regenera cuando se pone en pulmón. Esto que yo les estoy contando es probablemente la base por la cual ustedes están trabajando. El primer trabajo en esto lo hizo el doctor Propko, que trabajó con osteogénesis imperfecta. Él tenía un chiquito, cuyos huesos no le crecían, le puso célula madre al hermanito y vio que los huesos del chico crecían, pero no aparecían osteoclastos con los genes del hermano. Es decir, que las células que le había dado al hermanito nunca entraban al hueso del paciente. Por lo tanto, estas células mesenquimales puestas por vía endovenosa no reyectan, entran al pulmón, se rompen, algunas pasan obviamente, van al órgano que tienen que ir, pero la mayoría de ellas, por eso cuando ustedes ponen células adiposas, tienen tan excelente respuesta, es porque liberan enorme cantidad de citoquinas y factores de crecimiento. Tenemos que hablar entonces de rejuvenecimiento, regeneración, lo que ya dijimos, transferenciación, que se diferencia en una célula en otra, que lo más probable sea eso, una célula madre se transdiferencia en un osteoclasto, en un osteocito, en un miocito, o fusiones, que es lo más difícil, que una célula se fusione con otra. Es muy poco probable que una célula de esta se transforme en un miocito y se esté en un corazón. Tiene que haber algunas reglas para esto. Ustedes saben que Maradona hizo un gol con la mano, y nosotros hacemos, a veces los médicos, trampas para estas células, engañarlas y poderlas llevar para el lado que nosotros queremos. Pero también tenemos jugadas claras, como la que hace Ginóbili, que es nuestro jugador número 1 en básquet, que es el mejor jugador del juego libre, donde vemos que no solamente necesitamos células para reparar, necesitamos citoquinas, inflamación y movilización celular. La inflamación es la causa principal por la cual un órgano regenera. Por eso en patología aguda la inflamación es lo que más nos ayuda a nosotros para reparar. En lo crónico, cuando no hay tantas citoquinas, se nos hace más difícil. Esto es lo que yo les mostraba recién, esto es lo que tiene que haber, un nicho
factores de crecimiento, inflamación, y ustedes ven las células que están entrando al nicho para regenerar músculo cardíaco. Esta foto es fantástica porque es una foto que a ustedes les va a aclarar para toda la vida de cómo, por qué las células madres se regeneran. Vamos a hablar ahora un cachito antes de seguir en regulación de legalidad y bioseguridad, y yo les quiero contar lo siguiente. Nosotros siempre trabajamos dentro del marco legal, por más que nos decían que esto es ilegal, y nos basamos en esto. La Federación de Alimentos, a través de la parte 1271, dice que las células humanas, progenitoras hematopoyéticas, deben ser consideradas como un producto farmacéutico. Por lo tanto, tienen que cumplir todas las normativas de un producto farmacéutico. Con excepción de, no se considera a la célula hematopoyética de la ósea mínimamente manipulada de uso homólogo que no tengan combinaciones con otras sustancias. Es decir, las sacamos, las procesamos mínimamente y las podemos inyectar. Son del mismo paciente. Manipulación mínima es decir que no las cultivamos, no tenemos que ponerle nada, ni genes ni nada. Y en tercera, la tercera indicación es si lo hacemos en el mismo momento que el paciente es procesado y lo hacemos, es decir, no lo llevamos de un hospital a otro. Esto para ustedes, guárdenlo, es lo que a ustedes les va a servir ante vuestros gobiernos de regulaciones. Esta es la razón por la cual ustedes pueden trabajar con células madres autólogas sacadas en el momento. Esto yo lo viví, se los cuento para que sepan que es la base por la cual ustedes no van a tener ningún problema de regulación en ningún país del mundo en la medida que planteen esto que les estoy diciendo, mínimamente manipulado. Lo mismo dice el EMEA, la Asociación Europea, la Agencia de Medicina Europea del año 2009, que dice que el uso de las células madres autólogas adultas está excluida del uso como si fuera un fármaco, porque no se altera la característica biológica ni se manipula la célula madre. Esto para ustedes es la base para que cualquier tonto de algún gobierno les quiera decir, ustedes esto no lo pueden hacer, esto lo pueden hacer, pues una mínima manipulación de una célula, como ustedes le sacan un pelo a un paciente de este lado y se lo ponen en la rodilla para ponerse en otro lado. Entonces, esto es la base por la cual ustedes pueden trabajar sin problemas. Lo que les estoy mostrando acá es el primer trabajo científico del mundo de regeneración tisular, Prometeo. ¿Se acuerdan de Prometeo? Un águila venía, le había robado el fuego a Zeus, entonces Zeus lo encadenó a una piedra, y un águila venía todas las mañanas, le comía el hígado y el hígado se regeneraba. Esa fue el primer conocimiento de regeneración del tejido, la regeneración del hígado. Los griegos lo decían antes de Cristo. Por supuesto, los católicos creemos en la génesis y la regeneración de nuestro órgano como una fuerza divina, y entendemos el origen de la vida de la manera que cada uno lo quiera comprender, pero sabemos que cada concepto religioso tiene que ser tomado como tal y aceptamos cualquier doctrina. Me refiero a esto, que a veces hay gente que dice no quiero que me saquen sangre, porque yo pienso que mi sangre no puede ser confundida. Nosotros aceptamos ese tipo de religión sin ningún problema. De hecho, usamos el 6 Server en la cirugía, utilizamos al paciente de cirugía cardíaca, le tomamos la propia sangre al paciente y lo usamos al paciente que no quiere ser transfundido. Pero en este caso les quiero decir que en este caso, para estas religiones, esto sería una autotransfusión de sangre. Es decir, no tiene ningún concepto religioso de decir, no, porque me están haciendo una sangre, esto es el mismo paciente. Vamos a la gente importante que hizo que nosotros pudiéramos llegar a esto. En el 70, Donald Thomas, premio Nobel del 90, hizo la primera trasplante de médula ósea. Yo tampoco lo sabía. Y estos son los otros trabajos que hubo para llegar a hacer lo que hacemos en humanos, son trabajos en animales. El primero de todo que lo hizo fue Donald Orlick, comandado de Alchinar, que es un amigo personal mío, un español, un mexicano, que terminó trabajando en Nueva York y ahora está en la Universidad de Liverpool, está trabajando directamente junto con un grupo de químicos de la Universidad de Liverpool, trabajando en citoquinas, donde él lo que hizo fue, producía un infarto de una rata, le inyectaban células madre en la cola de la rata y veían que el infarto se regeneraba. Ahora, ¿con qué se regeneraba? ¿Con células humanas o con células de la rata? Lo que se demostró es que se regeneraban con células de la rata. Es decir, que las células, aquí está Donald Orlick, que es amigo nuestro, el doctor Zaslaki, que es el hematólogo nuestro, que ahora estamos en Dublín. Habíamos presentado por primera vez en el año 2004 nuestro primer trabajo de células madre en corazón. Teníamos un susto terrible, fíjense lo flaco que fumaba 45 cigarrillos por día, y dejar de fumar creo que me salvó la vida. Y esto es lo que presentaban ellos. Infartaban con frío la rata, le inyectaban células humanas, y lo que ellos veían que las células que se inyectaban, que crecían, no eran células del humano, sino células de la rata. Es decir, que había movilización de células. Seguimos con el activo.
había movilización de células de la aurícula a los ventrículos. ¿Saben cuánto tarda una célula de la aurícula a un ventrículo, una célula madre del corazón, de figurar de adentro de la aurícula al ventrículo por el círculo anterior y pasar por el círculo anterior y aurículo ventricular? Migra a 8 micrones por hora. Es decir, cuando hay un infarto, para que regenere, tenemos que rezarle a la María para que llegue a la punta del corazón. Es decir, por eso cuando nosotros hacemos células madres localizadas, lo que hacemos es producimos gran movilización celular. Donald Orr demostró esto y vio que había engrasment de células y evidentemente acá demostró él que había regeneración de tejidos. Esto es espectacular, yo se lo quiero mostrar porque esto me lo dieron en un congreso en Estados Unidos. Esto es también de una rata. Si hay algún cardiólogo acá, ¿hay algún cardiólogo acá? No creo, ¿no? ¿Ecografistas? Bueno, esta es una ecografía de un corazón de una rata, corazón normal. Se infarta la rata, fíjense la parte de arriba del tabique cómo se quedan quietos, las células madre y el corazón recupera. Yo digo, hacer ecografía de rata realmente es... Y esto es lo que se ve en la anatomía patológica, el músculo antes y después, cómo se regenera el músculo. Y cuando nosotros supimos los médicos que esto podía servir, con este trabajo, en el 2002, a una persona muy intelectualmente Pfeiffer, que es un tipo realmente que tiene los trabajos brillantes, ¿qué hizo? Hizo biopsias de corazones de pacientes trasplantados. Y vio que en corazones de hombre, a los cuales habían puesto células de mujer, aparecían cromosomas XX. Y en pacientes mujeres que le habían puesto médula de hombre, aparecían células XY. Evidentemente, esto demostraba que había habido una migración celular de células trasplantadas de médula al órgano nativo. Es decir, aquí aprendimos y tuvimos la suerte de entender de que el organismo se regenera permanentemente. Esta larga cadena de estudios hasta que en el 2001, el doctor Bodestrawe en Düsseldorf hace el primer implante de células madres en un paciente joven con un infarto agudo de miocardio, donde él, con un catéter, como lo ven acá, con un globo, incluyendo la arteria coronaria, inyecta células madres extraídas de médula ósea. Este es el primer trabajo que hace Bodestrawe, donde las conclusiones fueron fantásticas, y 10 años después, en el año pasado, él publica los 191 primeros pacientes seguidos, controlados, donde ven que los resultados se mantienen y que la sobrevida de estos pacientes, es decir, que la fracción de decisión había mejorado más del 25%, es decir, que los pacientes aparte de nuestra insuficiencia cardíaca han sobrevivido, habían sobrevivido 5 años más que los pacientes no tratados. Este trabajo que lleva 10 años es lo que a nosotros nos da derecho a decir que no ofrecer este tratamiento a pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio, no ofrecerlo para evitar que se mueran 5 años antes, lo que nos da derecho nosotros como médicos a poder plantear esta terapéutica como una terapéutica no alternativa, sino una terapéutica de uso corriente. Por eso los cardiólogos ya estamos preconizando que en pacientes que quedan con falla ventricular izquierda después de un infarto, con fracción de eyección baja por debajo del 30%, el único tratamiento factible para recuperar su función ventricular y su sobrevida sería este. Ese es el trabajo de 10 años después de Bodestrawe, lo pueden leer en el Journal American College y está publicado. Nosotros en el 2003, como yo les contaba, hicimos los primeros reportes de implantes de células madres en corazón por distintas vías, como lo voy a montar y vamos a lo nuestro. Este fue el primer caso, el segundo caso del mundo. Yo hice el segundo caso del mundo, el primer caso fue Bodestrawe, este fue el segundo caso. Nosotros tuvimos una chica joven de 34 años con un infarto agudo, con la arteria coronaria arriba tapada, con el ventrículo como se contrae el sístole y el diástole, que está destruida, pobrecita. Llega para que nosotros le hagamos una angioplastia, porque la chica seguía con dolor y con falla cardíaca, y nos encontramos con encima el cateterismo de que la arteria estaba de diámetro normal, es decir, que esta chica había tenido un espasmo. Entonces, la única solución que podíamos hacer para que el corazón adquiera su insuficiencia cardíaca era colocar células madres. Hicimos el procedimiento de separación, como yo les expliqué recién, con FICOL, extrayendo las células madres de la cresta ilíaca, se centrifugan, se lavan la cantidad de células que colocamos, y nosotros utilizamos, a diferencia del doctor Bodestrawe, una técnica que diseñé personalmente con mi grupo, que es utilizar un catéter especial para ocluir la arteria y un catéter especial para ocluir la vena. Hicimos células en ambos sentidos, es decir, ocluimos el seno coronario para producir más retención celular y ocluimos la entrada. Eso produjo una retención celular casi del 20%, con lo cual hace de que prácticamente la técnica de inyección con oclusión del seno coronario sea de las técnicas más preconizadas en el mundo, porque no estamos ocluyendo la arteria, sino que ocluimos la vena. No hay riesgo de trombosis ni de embolia. Esto es el seguimiento de este paciente. Fíjense que prácticamente a los 54 días esta chica había recuperado casi su contractilidad en forma total, ustedes lo pueden ver ahí abajo. Y esta paciente dio lugar al primer protocolo en el mundo sobre terapia celular en corazón
junto con un grupo de España, que es el doctor Francisco Fernández Avilés, donde tratamos pacientes que tenían fracción de eyección por debajo del 21% al 31%, pacientes que habían tenido un infarto de miocardio, que habían ocurrido en su arteria coronaria, a los cuales se le había hecho una angioplastia casi tardía, no en las primeras 2 horas, casi tardía, antes de las 6 horas, pero dentro del rango normal. Estos pacientes tenían todo infarto de cara anterior, y al principio incluimos 17 pacientes, después logramos recluir 32 pacientes. Y lo comparamos con un grupo control histórico, que eran pacientes que habían recibido angioplastia sola, y a ese grupo no se le había hecho células madre. A este grupo control, vimos que la fracción de eyección de estos pacientes también estaban en 24%, y el grupo tratado estaba en 32%. Al grupo tratado le hicimos células madres, con la técnica que les conté recién, y ¿qué vimos? Que la fracción de eyección en el grupo control en el día 0 estaba en 27%, el día 30, a pesar de la angioplastia, había subido nada más que un 10%. En cambio, el grupo con stem cells había subido de 25% a 45%, es decir, había subido casi un 84%. Bueno, dijimos, esto será transitorio, veremos qué pasó. Y sí, empezamos a seguirlos. Y empezamos a seguir este grupo a 180 días, donde, fíjense, el grupo tratado está arriba con su fracción de eyección, el grupo control abajo, no mejora para nada. Pues. Es más, el grupo control cae su fracción de eyección y a esto nosotros le llamamos efecto Prometeo, es decir, de mantenerse durante tanto tiempo, 720 días, la fracción de eyección conservada. En ese interín, este grupo control tuvo menos muerte, el grupo tratado tuvo menos muerte y menos reclusión de los infartos. Y ahí descubrimos una cosa, que las células madres cuando pasan por adentro del stem, revitalizan el stem más rápido. Es decir, que esto es una técnica que ya se está usando en otras partes del mundo, que es a los stents se le ponen anticuerpos CD34, con lo cual las células madres se pegan adentro y lo utilizan más rápido. Es el futuro, el stent del futuro. Ya lo están haciendo en un stent que se llama Genius. Hay un grupo en Navarra que lo está usando. Bueno, ustedes fíjense, ya 5 años la fracción de eyección de estos pacientes se mantiene, sin embargo la fracción de eyección del grupo control ha caído. Y bueno, nosotros con este trabajo ganamos el premio de la Academia de Ciencias de España, realmente nos hicimos conocidos, pudimos ir a distintas partes del mundo, mostrar nuestro trabajo, ser considerados y, por supuesto, le empezamos a mostrar a los cardiólogos hemodinamistas que era un método fácil de hacer, que no había riesgo de infarto durante el procedimiento, porque la pregunta era cuando hacen la célula, si se infarta, si no se infarta. Y entonces, hoy en día podemos decir que ya hay trabajos en todas partes del mundo, donde se están haciendo, digamos así, estos trabajos de investigación ya en forma masiva. Se está haciendo un estudio que se llama el BAMI en Europa con 3.000 pacientes y calculo que va a corroborar estos estudios junto con el World Travel, que son los estudios que el día de mañana la Sociedad de Research también nos publicó el trabajo. Y nos encontramos entonces con un desafío mayor. Los infartados agudos ya están, sabemos que se pueden tratar. ¿Qué hacemos con los crónicos? Pacientes crónicos, que son los que tenemos todos los días. Pacientes que tienen o angina de pecho intratable, que son pacientes que están con dolor en reposo permanentemente, o pacientes que están con insuficiencia cardíaca. Nosotros los primeros pacientes que hicimos lo hicimos a través del seno coronario. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que las arterias coronarias están ocurridas en un paciente, la llave no puede llegar, hay que ponerlas por algún lugar. Y la forma más fácil de ponerlas es por la vena coronaria, en forma retrógrada a los capilares. Ocurrimos el balón, con lo cual la retención celular es fantástica. Usamos este catéter que me diseñaron a mí en Canadá, que le pusimos nicoleño. Y esto que están viendo ustedes acá es la primera esferografía retrógrada del mundo. Pusimos un catéter en el seno coronario, lo fuimos y inyectamos, y ustedes ven las venas coronarias y los capilares coronarios, como si inyectáramos a través de una arteria coronaria. Esto mantenemos el órgano ocluido 15 minutos, inyectamos las células y las células quedan dentro del corazón retenidas durante ese tiempo. Cuando las soltamos, ahora empieza, después les voy a contar qué pasaba, estas células van al pulmón. Y ahí empieza la otra historia. Hicimos primero un estudio para pacientes con angina de pecho crónica, eran pacientes que consumían hasta 15, 20 insorbil por día. El proyecto era hacer angiogénesis, generar capilares, y esos capilares hacer que el músculo cardíaco creciera. Nunca vamos a saber si el músculo creció, lo que sí que sabemos es que estos pacientes que tienen una fracción de eyección del 32% mejoraron el 49% de capacidad contráctil, es decir, que la zona de isquemia donde no podíamos operar, hacer un bypass, mandar a hacer una angioplastia, esas zonas habían mejorado. Los pacientes dejaban de recibir mononitratos y la sobrevida, obviamente, hoy a 5 años prácticamente no perdimos un solo paciente de este grupo que les voy a contar cuáles son. Hicimos un tercer grupo porque había que diferenciar en aquella época que eran pacientes con insuficiencia cardíaca, ya no tenían angina, eran pacientes que no podían ni caminar, tenían grandes cicatrices.
Lo hacíamos el cateterismo, no se podía operar, todo infartado. Publicamos este trabajo en 2 o 3 congresos y la idea era esa, a través de células madres, tratar de hacer angiogénesis en este escar, esta cicatriz, para a partir de esa cicatriz tratar de hacer miogénesis. Eran pacientes, fíjense, con una presión de inyección baja, 29%. Y después de un periodo de implante casi ni logramos nada. Apenas una mejoría de un 15 o un 20%. Es decir, que las grandes escaras, las células madres no sirven. Después de 10 años pudimos hacer el seguimiento de estos 2 grupos de pacientes. Acá los juntamos, son 110 pacientes. Y vimos que estos pacientes mejoran absolutamente en su isquemia. Acá pueden ver las cámaras gamma, como no hay cardiólogo, se lo muestro rápido. Lo que es colorado es donde hay tejido vivo, lo que es el amarillo el tejido muerto. Fíjense cómo recuperan todo el tejido vivo estos pacientes con angina crónica. La fracción de disección del 21 mejoró al 30% en este paciente. A 8 años la fracción de disección se mantiene y la mortalidad había bajado, a menos del 8%, es decir, que solamente el 8% de los pacientes se murieron. Esto con un registro de pacientes de cámara gamma pre y post, por eso a nosotros los cardiólogos nos resulta muy fácil saber qué pasa. Y lo que vimos es lo siguiente, entonces, que en la enfermedad coronaria crónica, sin posibilidad quirúrgica, la colocación de células madres por vía intracoronaria retrógrada es un método seguro que mejora la perfusión de la zona perinfarto y en algunos casos reduce el área de infarto. Esto fue nuestro querido presidente Kirchner, ya fallecido, que cuando nos dio su felicitación. Y nosotros dijimos, bueno, pero este es el estudio de Argentina nomás. No terminó en Argentina. Jorge Tuma, que es un médico, fue discípulo mío de Perú, junto con un grupo de médicos, el doctor Patel de Pittsburgh, y otro grupo de médicos que están viendo acá, también de Estados Unidos, publicamos este estudio que se llama el Liberty, que está publicado en el Journal of Cardiovascular Medicine, donde vimos que el seguimiento de estos pacientes con células madres trasplantadas autólogas a 5 años, los resultados son similares a los nuestros. Con lo cual este estudio ya está publicado a nivel internacional, está en papers, con lo cual ustedes pueden consultarlo, lo pueden considerar. Yo voy a agradecer sinceramente siempre a Tim Henry, que es un amigo mío que tengo en Seattle, y a Amit Patel, que es un médico iraní, pakistaní, que estaba en ese momento en Argentina cuando vino a aprender cirugía sin bomba. Él tuvo la idea de poder llevar esto a las revistas médicas y pesos, que son acá son como $50.000. Son 3 catéteres, más células madres, seguramente la sobrevida de estos pacientes será fantástica. Acá se ve como el paciente mejora a los 90 días, y esto nos puso muy contentos. Un trabajo similar al nuestro, publicado por un grupo de la India, en el American Journal, muestra los resultados idénticos a los nuestros en miocardiopatía dilatada. Es decir, que lo que nosotros hicimos hace 10 años atrás o 9 años atrás, hoy fue tomado por otro grupo en el mundo y lo repetido. Esto es lo otro que les quiero mostrar. Esta fue la primera cirugía cardíaca sin bomba en el mundo donde se pusieron células madres. La hizo el doctor Amit Patel, el doctor Federico Benetti, que fue el inventor de la cirugía sin bomba. El corazón se está latiendo, se hace un bypass, la arteria ascendente anterior, y los otros territorios, como no son reopolarizables, no se hace nada. Esta es la... Voy a ver si anda esto. No sé por qué. Bueno, esto es la extracción de médula, y acá van a ver que el paciente, cómo se separa la médula y cómo se inyectaba. Lástima que no me anda. ¿No anda si tuviera un mouse? Tenemos 2 minutos. Les quiero mostrar esto porque es interesante, porque esto no lo van a ver nunca. Es muy raro que ustedes lo dejen entrar en una cirugía cardíaca para ver un implante de célula madre, porque esto para los cardiólogos cirujanos cardiovasculares es top secret. Es como mandar una nave a la luna. Pero no importa, yo se los quiero mostrar porque muchas veces ustedes van a tener parientes, familiares o amigos que dicen, che, me ofrecen esto, me ofrecen lo otro. Y realmente estos congresos sirven para eso, no solamente. A mí me ha servido muchísimo para aprender. Yo he aprendido cosas tremendas. Con mi mujer estamos diciendo acá, acá están haciendo el bypass y está la inyección. Fíjese que este método precario era un globito, es una aguja que le ponemos en la gomita para no pasarnos de largo porque vemos medio el espesor de la pared. Hoy en día las agujas ya son curvas y todo lo demás. Bueno, este es el implante del primer paciente en el mundo que se hizo una célula madre. Se publicó y se hizo un trabajo. Este es el paciente, ya lleva 12 años, y este que están viendo de este lado es el doctor Federico Benetti, fue el inventor, es un argentino, inventor de la cirugía cardíaca sin bomba. El corazón se opera sin parar.
Este resultado, donde se hizo un trabajo de control, donde el grupo control de cirugía de bypass coronario sin células madre mejoró a 6 meses un 27%, el grupo tratado 46%. Se trató de un grupo de 62 pacientes. El trabajo se hizo en Argentina, en Uruguay y en Nueva Delhi. Y esto es lo otro. Esto es lo que hacemos, lo que hace el grupo del doctor Patel, que también se lo muestro porque esto para muchos es también una nave espacial. Esto es una cirugía mini-invasiva de tórax. Lo que ustedes van a ver, entran al tórax, se abre el tórax, se abre el pericardio, que está lleno de líquido. Esta es una megalopatía. Esta técnica obviamente se hace muy poco porque ha quedado en desuso. Existe la posibilidad de poder volver en los cavitarios. Así que dura dos segundos más y ya estamos, porque quiero mostrar otras cosas. Y a ver si se puede ver cómo hacen el implante. Ahí está, fíjense que el método cambió, ahora con la boca tangencial. Bueno, acá el problema de esto es la retención celular. Bueno, la retención celular significa que cuando mueve la célula, como el corazón se contrae, la exprime como si fuera una naranja. Entonces hay que ver cuántas células quedan, es lo más difícil. La sobrevida de estos pacientes, como fíjense, a 5 años está buena, dimos menos del 5%. Y esto es lo más importante, que es que las células madres mejoran los síntomas y a su vez son seguras. Hablando de otras cosas raras que hemos hecho, este grupo es la Universidad de Columbia. Ellos nos ofrecieron trabajar a nosotros en generación de marcapasos. Estos se toman células mesenquimales, se las cultiva, se las lleva a células, se hacen miocardioblastos, y por poración le podemos cambiar 2 genes. Y esta célula que está aquí te empieza a latir. Este trabajo se hizo con perros, donde se le ponían células humanas, se le hacía un bloqueo auriculoventricular al perro, y se le ponía un marcapaso y se inyectaban células humanas. Y el corazón las células empezaban a latir y el corazón del marcapaso dejaba de funcionar. Pero a los 6 meses, el corazón del perro reyecta las células humanas y el perro tiene que seguir yendo con el marcapaso. Entonces a mí se me ocurrió sacar células de perro, y ahora les quiero contar un tema que es importante, y las células de perro cultivarlas y ponerse al mismo perro. Y eso hasta ahora llevan los perros vivos 3 años, 2 años. Y los perros tienen poca grasa. Entonces, ¿cómo hicimos para sacar la célula de grasa? Entonces hicimos, le sacamos una lonja de cuero al perro, le raspamos la grasa abajo de la piel, y nos dimos cuenta que la grasa subdérmica es mejor que la grasa de los gordos, como yo. La grasa subdérmica. Por eso estos sistemas que ustedes sacan grasa subdérmica tienen muchísimas más células madre que la grasa que sacan los cirujanos, 2 o 3 litros. Es decir, la grasa subdérmica es la que tiene mayor cantidad de células. Y eso tiene que ser así, porque está preparada para reparar el universo cutáneo, la piel y todo lo demás. Entonces, esto fue una casualidad, hizo que nosotros en Argentina no hagamos maricoaspiración. Sacamos una tirita de grasa y de 2 centímetros, 3, y eso lo mandamos a cultivar. No le quiero decir a esto que los cirujanos plásticos lo puedan hacer con todo el mundo, pero digan que es una tirita de grasa, salen corriendo. Porque quiero decir que esto es una técnica también para poder sacar células madres. Esto para que también ustedes se defiendan ante algunos estúpidos. Las células madres, fíjense el Harrison, el libro de medicina más importante, ¿qué dice? Las células madres transplantadas en un nuevo concepto, en una nueva forma de un tratamiento establecido. Y en el último Congreso de Buenos Aires, nosotros establecimos una cosa que es importante. Dejamos de usar la palabra turismo médico, no existe más turismo médico, porque yo estoy acá y voy a Lemmy Anderson a curarme de un cáncer y yo estoy haciendo turismo médico, no, voy a curar de un cáncer. Y si vienen para acá a curarse una diabetes, no están haciendo turismo médico, vienen a curarse una diabetes. Entonces la palabra de turismo médico no debe existir más en la jerga médica, ni debemos permitirlo, porque el turismo médico sería cuando Andreas Ronsin puso el primer stent en Suiza, porque no se lo dejaban poner en Estados Unidos y los pacientes iban a Suiza para no tener que operar, si no se morían. O turismo médico hubiera sido cuando los pacientes viajaban a Europa, cuando Banting y Best descubrieron en el año 1929 la insulina y recién la utilizaron en el año 35, se unieron 8 millones de pacientes en Estados Unidos y la gente iba a comprar insulina a Europa. Eso no era turismo médico, es que el paciente tiene derecho a elegir lo que él más le parece. Y ahí surge una palabra, que es la medicina innovativa, y la medicina innovativa tampoco debe existir. Helsinki dice, hay una norma clara en el artículo 37, que innovación científica significa cualquier tratamiento que el médico pueda indicar. Por lo tanto, yo como médico tengo el derecho a mi paciente decirle, mire, el doctor Skupin en Salvador hace tal cosa, véalo. Negarle ese derecho al paciente es un delito.
¿Estamos? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy claro lo siguiente: la palabra tratamiento innovativo no existe más en nuestra lengua. La palabra tratamiento de uso no corriente. Entonces, entre nosotros, que somos ya miembros de una sociedad, y yo espero ser de esta sociedad dentro de poco, debemos usar palabras, no más turismo médico, enfrentarnos a lo que dice turismo, no más tratamiento innovativo, que son tratamientos de uso no corriente. Quiero charlar un minutito y hacer un homenaje, si me dan 2 minutos más de tiempo, le quiero contar esto que es la migración, que esta foto no la van a ver nunca, la van a ver, pero a mí me costó un laburo encontrarla. Esto es la migración celular. Nosotros las poníamos, ¿se acuerdan que las poníamos en el corazón? Y abríamos el borde y ¿a dónde se iban? ¿A dónde se iban? Primero al pulmón, y quedan en el pulmón. Y cuando me llegó el pulmón, ¿qué nos dijeron? Nos llamó, estaban haciendo una ecografía y me llama el ecografista y me dice: che, Roberto, la presión de la arteria pulmonar bajó. Bueno, será un error. Resulta que le bajaba a todos. Estas células que iban al pulmón lo que hacían era angiogénesis, aumentaban la circulación pulmonar y bajaban la resistencia capilar. Por lo tanto, por eso mejoran también la insuficiencia cardíaca. Y esto es por una idea que les voy a mostrar ahora, que fue el tratamiento para el pulmón, para enfisema y COPD, que fuimos viendo que los pacientes que le hacíamos célula madre, que eran fumadores, mejoraban su función pulmonar. Y después nos iban al vaso. Y cuando pasan por el vaso, ¿por dónde pasan? Por el páncreas. Porque la arteria esplénica da ramas al páncreas. Entonces ahí se nos ocurrió: che, podemos mandarlas, en lugar de dirigirlas al vaso, porque le ponemos un tapón en el vaso, un globo, y las mandamos directamente al páncreas para tratar diabetes. Así en el 2005 hicimos el primer caso de diabetes en el mundo. Y después, ¿dónde se iban? Fíjese, al hígado. Y el grupo de Europa, el grupo de Teray, que era un grupo que hacía células madres en la vena para pacientes con cirrosis, lo que hacen ustedes, copió esta técnica para ponerlas directamente por la arteria esplénica en el hígado, con lo cual la cirrosis hoy en día se puede tratar por vía endovenosa o por vía arterial. Es decir, que las células madres van solas al hígado. Fíjense cómo van migrando, que esta es la base para que ustedes entiendan de por qué el tratamiento a ustedes les funciona. ¿Las podemos seguir? ¿Cómo? Sí, nosotros las seguimos. El grupo de Brasil las siguió, el grupo que trabaja con nosotros, de la Universidad del Fluminense de Río de Janeiro. Son células marcadas con INIO 115, y hicimos casos con ellos ahí. Las siguieron y vimos esto que yo les mostré recién. Esto que yo les muestro ahora fue el primer reporte de un pulmón mejorado con enfisema. Lo publicamos, creo que hay antecedentes de animales, no es que a nosotros se nos ocurrió. Este fue el primer reporte mundial de tratamiento de enfisema con célula madre autóloga sacada de médula, que en realidad era una pavada. Sacamos médula, prácticamente la centrifugamos, en una época separamos las células, pasábamos solo y después pasamos a la trapa, estamos muy rojo. Entonces dijimos: ¿qué estamos haciendo? Pasemos todos juntos. Así que hacemos una autotransfusión de médula ósea entera. Los resultados fueron espectaculares. No les voy a contar esto porque realmente es aburridísimo. Lo importante es que la fracción residual, la fracción de expiración mejoró. Es decir, los pacientes dejaban prácticamente usar la bomba de oxígeno. Y con eso, y esto es lo que se ve, que hacemos capilares. Nosotros hacemos otra cosa de capilares en el pulmón. Y estos capilares, ¿qué hacen? En algunos casos pueden ser alvéolos, en otros casos pueden mejorar la superficie de intercambio, y mejoran las cilias porque el paciente empieza a toser. Este fue el trabajo publicado, 33 pacientes. La evolución fue fantástica, y esto es lo que podemos decir, que la trampa para el pulmón, para las células madres, la trampa para las células madres más importante es el pulmón. Este trabajo a ustedes les va a servir porque dice: con un simple bolo de administración queda mucha mesenquimal, pero hay que tratar de hacer más bolos, con lo cual ustedes pueden hacer implantes sucesivos. Que ustedes lo están viendo acá, y en homenaje a El Salvador. A nosotros en Argentina nos prohibieron trabajar. Nos prohibieron trabajar en 2007, dijeron: ustedes no pueden trabajar. Nos fuimos a la República de El Salvador, donde yo tengo un gran amigo y un hermano, que es el doctor Lisandro Vázquez Sosa, que había sido ministro de Salud, cirujano cardiovascular, y ahora está con una CB pobre. Y ahí hicimos el primer protocolo del mundo de células madres en pulmón. Es decir, que Salvador fue el primer país de Centroamérica donde hizo células madres para tratar una enfermedad de este tipo, de órgano sólido. Por eso cuando con chicos del centro médico decíamos: somos los pioneros, ellos han sido los pioneros. Después que se hizo este protocolo, que como no se hacía con pacientes salvadoreños, se hacía con pacientes de otra parte del mundo, no hicimos solo pacientes salvadoreños,
fue un protocolo subvencionado por una persona que se llama Nassim Yarki, un empresario que vino a San Nicolás a morir. Le habían dicho que tenía que hacerse un trasplante de pulmón, tenía 80 y pico de años, y él vino porque había leído que un médico hacía estas cosas, y hicimos el primer implante que él aceptó. Hicimos 2 pacientes más, un paciente, un conocido médico y un amigo personal mío, y él cuando vio que mejoraba dijo, bueno, esto vamos a hacerlo, y fue el que soportó este protocolo de investigación en Salvador. Y de diabetes les quiero contar rapidito esto también porque ahí sé que van a trabajar en diabetes. El primer tipo que trabajó en diabetes se llama Micodup. El Micodup lo hizo en Ucrania, murió de Micodup de una ACV hace 3 años. Él usaba células fetales, la hacía por la vena. Y el segundo que lo hizo en el mundo, este médico que también murió, yo espero no morirme, que se llama Julio Voltarelli. Julio Voltarelli, que está en Ribeirão Preto, que él trabajaba, hacía inmunomodulación con células, hacía por un trasplante y hacía células en la vena. Trataba la diabetes tipo 1, Micodup había tratado diabetes tipo 2. A mí Julio me llamó para ver, porque él hacía en la vena para hacerlo por la arteria. Nosotros en 2005 publicamos por primera vez en el mundo una idea. Todo el mundo la hacía por la vena, nosotros dijimos vamos por la arteria. Como somos hemodinamistas, nosotros podemos poner una célula en cualquier parte. El doctor me dice poner en tal parte, la ponemos en el centro del ojo, para la tendinopatía, en la punta del pene si quiere. La ponemos en las piernas. Nosotros usamos la vía arterial porque es fantástica, porque sabemos manejar. Pero lo que yo vi hoy acá es también. Entonces usamos la vía intraarterial, esto es la técnica. A mí se me ocurrió poner un globo, como lo verán acá. Este es lo que les estoy mostrando, el primer paciente del mundo. Fíjense la ramita que sale de arriba, es la primera arteria pancreática. Lo publicamos, bueno, esto fue una revolución terrible, nos querían matar los diabetólogos. Nosotros salimos a decir que los pacientes diabéticos disminuyen el 85% sobre la insulina. Y lo publicamos. Y acá les quiero contar, hicimos el primer protocolo, y acá les quiero contar al doctor que estaba trabajando en diabetes. Los protocolos de diabetes tienen que tener 3 cosas. La primera de todas, dosis de hemoglobina glicosilada, antes y después. Si no saca hemoglobina glicosilada, ningún protocolo sirve. Segundo, descartar muy bien que el paciente tenga un OMA, que sea una insulinoresistencia. ¿Cómo se hace eso? Hay un método que le inventó mi mujer, que se llama el método de Bost, que lo hicimos con el doctor Delmo Schatz de Gainesville, donde con ellos hicimos el protocolo de investigación. Al paciente, usted no le puede hacer a un paciente diabético dar comer azúcar, porque lo mata. Entonces, ¿qué hacen? Le dan de comer un producto que es como el ensure, que son proteínas. Nosotros tenemos uno que se llama Bost, lo van a ver en Miami, en todos lados. Tiene gusto para los chicos, fantástico, tiene gusto a frutilla y es proteína pura. Son 6 mililitros por kilo de peso. Entonces, le hacen una glucemia en ayuno, obviamente, un dosaje de insulina en ayuno y un dosaje de péptido C en ayuno. Le hacen tomar 6 mililitros y van viendo cómo sube el péptido C y la insulina. Y eso les va a servir para saber cuánto el paciente produce después de insulina, después del implante. Y van a ver por qué, les voy a explicar por qué esto es así. Entonces, van a poder tener el dosaje de insulina basal y postprandial. Si el paciente tiene una insulina postprandial que le sube como tiro, ese paciente tiene insulina de sobra, es un insulino resistente, no tiene sentido que le hagan células. ¿Me explico lo que les quiero decir? En cambio, si la insulina no le sube y el péptido C no le sube, significa que el páncreas está frito, que no tiene más islote. Bien, por eso los protocolos tienen que ser serios. Porque si no, estas cosas que son hechas con la mejor buena onda y la mejor buena leche se los van a refutar en congresos científicos y si no le dígame doctor cómo es, bueno, usted tiene hemoglobina glicosilada pre y post. Ningún tratamiento te baja la hemoglobina glicosilada antes de los 3 meses. Este sí. A los 21 días la hemoglobina glicosilada de estos pacientes con células madres baja. Y los pacientes se amputan y quedan ciegos porque la hemoglobina glicosilada está por encima de 7. ¿Y eso saben por qué es? Porque el glóbulo rojo mide 3 micrones, 3 micrones y el capilar mide 1 micrón. Y la única forma de poder pasar el capilar es que se aplaste. Si el glóbulo rojo está con azúcar adentro, no se puede achatar. Por eso se produce la microtrombosis. Por eso es fundamental que el paciente diabético, este tratamiento tiene su objetivo. Baja la hemoglobina glicosilada. Por lo demás, que digan lo demás. Ningún tratamiento baja la hemoglobina glicosilada antes de 30 días. Y por supuesto, los pacientes mejoran. La cantidad de insulina es tremenda lo que producen, el consumo de insulina cae en un 84%. Un paciente diabético gasta $35 diarios, pasa a gastar 7. Imagínense lo contento que está la industria. Pero no nos importa, seguimos trabajando. Como al mismo tiempo nosotros estamos adentro, le hacemos un poquito en las piernas, con lo cual mejora la circulación de las piernas, hacen angiogénesis. Y estos son los resultados. A 3 años, este fue elegido el mejor trabajo científico de la Sociedad de Tecnología en Diabetes en Estados Unidos el año pasado, porque no hay ninguna técnica que haga esto lo que están haciendo en diabetes ustedes. Y lo van a hacer acá, lo pueden hacer por vía arterial o por vía endovenosa.
Este es el doctor Klonoff, cuando ganamos el premio. Y esto es lo que van a ver. También en diabetes tipo 1, la única forma de saber qué pasa es ver cómo aumenta el péptido C. El péptido C también aumenta. Esto se publicó, esta sociedad de Stem Cell Research. Cuando nosotros empezamos a hacer terapéutica, esta gente ya no nos quiso más. Por eso siguen haciendo research. Nosotros hacemos terapéutica, por eso estamos en la research, de terapia celular. Nosotros el research nos parece bárbaro. Yo acompaño al doctor Correa todo lo que hace, me parece vincularlo, y tengo amigos que hacen básica, vincular al crecimiento, pero enfrascarse solamente en lo básico no va. Y esto es lo que se va viendo el resultado, que hay una mejora de la producción de insulina endógena y un decrecimiento del 67% de la insulina exógena. Este trabajo más importante que yo hice, lo pude hacer en China. Nosotros fuimos a China, hicimos 400 pacientes con este grupo que se publicó en el American Journal, en el JAMA. Se trataron pacientes de todos los colores, bien por haber. Los chinos tienen una capacidad de trabajo terrible. Y esto se ve que el 78% de los pacientes redujo la insulina en los primeros 3 meses. Acá están los primeros pacientes en China. Estos son trabajos ya presentados por otro grupo, el doctor de Estrada, donde hace células madres que la hacen por vía endovenosa, como se hace en muchos lugares, y aparte le hacen cámara hiperbárica, junto con este médico que yo puse al final, Camilo Ricordi. ¿Saben quién es Camilo Ricordi? Camilo Ricordi es el que preconizaba el trasplante de islote pancreático. Y que él, cuando nosotros salimos a hablar de este tema, él venía preconizando que había que tener 4 cadáveres para tener un islote. Y nosotros decíamos, nosotros con un poquito de célula hacemos lo mismo que vos. Entonces, obviamente, yo le estoy contando todo esto porque ahora nos reímos. Yo cuando lo veo a Álvaro, todo lo que pelea, digo, lo que hemos transpirado en la camiseta, peor que el mundial. Pero bueno, estamos acá. Bueno, muchísimas gracias. Yo les quiero mostrar antes, esto es donde hemos andado, y les quiero mostrar antes una cosita, porque les quiero mostrar antes una cosita. Yo tuve la suerte de que a mí, no sé si porque tengo cara linda, como mucho, los invito a asado cuando van a Argentina, me invitó a un congreso mundial de médicos cristianos 2 veces. Fui a Miami, después tiene el día a Filipinas, que no fue porque a mi mujer no le gusta comer perro, y fuimos a Italia. Y yo mostré estos 2 casos que se consideraron milagros. Y yo creo que no son milagros, yo creo que son cosas de la medicina. Fíjense, esto es una chica joven, una modelo, que tuvo un accidente, tenía la médula seccionada, hicimos células madres intraarterial en la arteria. Hicimos 2 protocolos. Primero sacamos células de la médula, y en esa época no usábamos células grasas, usábamos mesenquimales de la médula ósea. Hoy podríamos hacer 2 cosas, sacar células de la médula ósea, hacer eso para hacer angiogénesis, y se puede meter mesenquimales. Las hizo por vía intraarterial. Fíjense cómo recorrió la médula. Esta chica ya camina y desfila en las pasarelas usando ropa de modelo. Este es un paciente, a ver si lo tengo acá. Es un paciente, un chico joven que también tuvo un accidente, que hizo el mismo protocolo. Yo les quiero mostrar esto por fuerza de voluntad. Mírenlo, son 30 segundos. Este chico estaba parapléjico. Esto que les voy a mostrar a este chico, una parálisis flácida, que se transformó para ver lo que hace este chico. Estos son chicos que nosotros nos mandan, seccionados medulares, que no los quiere agarrar nadie, porque en realidad es para quedar mal. Y acá, evidentemente, yo siempre digo, la sección medular, ninguno de nosotros está exento. Salimos acá afuera pisando una banana y quedamos seccionados. Y yo quiero mostrarle esto, y le hacemos dar 2 pasos, y después le muestro lo que sigue. Ahí se larga. Fíjense cómo ve la pierna. 1. Este logro para este tipo, para esta persona está muy bueno. Vamos a pasar al otro, que es el mismo paciente, que ya está más canchero. Se para de la silla y puede ir al baño solo, no necesita que lo acompañen, y llevarlo con la silla rueda hasta el lado de la cama. Bueno. Y este es el paciente, y esto lo quiero mostrar. Este es una paciente con distrofia muscular.
Esta chiquita yo le hice implantes todos por vía intravenosa. Todos por vía intravenosa. Hasta el último, cuando ya tenía 9 años, 10, que lo hice por vía intraarterial. Es una distrofia muscular, una enfermedad que se consideraba incurable. Me llegó al servicio así, en una sillita de rueda, con una chiquita, tuve distintos implantes. Si yo pudiera verlo, déjenme salir de esto y mostrárselo en otro, porque esto se lo quiero mostrar, porque realmente es lo que a mí me conmueve. Por eso traje la computadora menos mal. Por eso. Ustedes se imaginan cuando esto te pasa en China, que está del otro lado, igual chino que tenía al lado le quiere decir que esto no te funciona. Y el chino te mira, igual perfecto inglés, te trata de decir que no funciona, y él te dice, vendrá, y vos no sabés qué quiere. Yo les cuento esto porque realmente uno ha sido un aventurero. A mí me tocó me fui por 2 semanas a Chile y terminé como un mes allá. Yo le contaba ayer a mí. Bueno, quiero tenerlo, pero me pareció que yo tenerlo. Aquí está. Ya llegamos. Esto, bueno, el que mi miembro inferior. Yo tenía una charla preparada y me hubiera gustado darla de todo lo que son las aplicaciones terapéuticas y las madres de todo lo que hemos hecho. Esta chiquita caminaba así. Después de un segundo implante sobre la madre, ella caminaba así. Después de un tercer implante sobre las madres, ella caminaba así. Después del tercer implante ya caminaba así. Todo por vía endovenosa, una vez cada 3 meses más o menos. Ya estaba más gordita, fíjense. Estaba más crecidita. Y acá lo hicimos por vía intraarterial. Que tener esta chica en silla de ruedas y que pase esto realmente. Por eso digo. Yo a veces cuando hay gente que dice esto es un tratamiento prohibido, y ahora voy a lo que quiero terminar mi charla con esta. Y lo último es esto, y quiero mostrar mi charla, terminar con esto. Esta chica anda en bicicleta. Esto me lo mandaron hace unos años. Yo cuando vi esto se me caían las lágrimas. Porque realmente esta chiquita, que me la trajeron invalidada, en una sillita de rueda, está linda como siempre. Bueno, yo quería terminar mi charla. Gracias. Yo quería terminar mi charla explicándole cómo nosotros logramos revertir la legislación. Esto es importante, doctor Justín, porque quiero dar al final de la charla y agradecerle que me ha dado la posibilidad de la última conferencia, porque siempre en los trabajos científicos se pone el primer autor y abajo el último. Y yo decía, mi residente me pone el último de todo. Y un día me dijo, no, escúchame, el último de todo es el que más sabe. Pero yo no creo que sea así. No, muchísimas gracias. Por esa yo quería comentarles esto que me parece que, como corolario de esto, porque aparte del tema de regulación de que ustedes deben estar viendo todo este problema. Ustedes vayan a lo del demostrero de Federación de Alimentos, el NEA, sáquenlo, búsquenlo.
Busquen el artículo 37 de la Declaración de Helsinki sobre tratamientos innovativos de uso no corriente, se llama la palabra exacta unproven treatment, tratamiento no probado. Ahí explica claramente que ustedes como médicos tienen el derecho de ofrecerle a un paciente un tratamiento de uso no probado, haciéndole el primer consentimiento informado, explicándole las bases racionales por las cuales lo van a hacer. ¿Me explico? Y a partir de ese momento ustedes están en libertad de hacer con el paciente lo que estén de acuerdo con él. En mi país nosotros tenemos dos formas de trabajar, que eso lo quiero explicar. La primera con protocolos de investigación trials, que nuestra fundación los banca como los bancan ustedes, porque no hay un peso por ningún lado, estas cosas, muy poca plata para la parte clínica, el dinero que hemos recibido siempre vino de Estados Unidos, algunos protocolos, muy poquito. Generalmente los pacientes van al protocolo de investigación, ensayo clínico, el paciente no paga absolutamente nada. Y por otro lado, nosotros lo podemos hacer con tratamiento de uso compasivo, cuando no hay ningún otro tratamiento que pueda cambiar el pronóstico del paciente. Por eso yo les acabo de mostrar esto, en diabetes, en sección medular, en infarto agudo de miocardio, en insuficiencia hepática terminal, en ceguera por retinopatía. Yo he tenido pacientes que he tratado por ceguera por alcohol metílico, en Guillain-Barré han quedado con secuelas. El único tratamiento que puede cambiar el pronóstico de una enfermedad es el implante de células madres. Por eso, como tratamiento de uso compasivo, ustedes lo pueden usar en forma infinita para sus pacientes. Así que esas son las palabras que tienen que aprender a usar, y yo le agradezco la presencia de haber aguantado esta hora, se perdió en la playa, y de agradecer mi estadía acá, y sobre todo a Joselín también, que ha trabajado mucho para que yo estuviera aquí en esta maravillosa ciudad. Muchísimas gracias, doctor. Yo no sé si está por acá, ¿me quieren hacer una pregunta? Yo con todo gusto. ¿Tienen preguntas? Sí, no sé, lo ponen en voz alta lo mismo. Yo quiero saber, con esa situación de la sección medular, ¿hay un tiempo prudencial después del evento o puede ser en cualquier momento? Mire, yo le voy a contar las experiencias que hay de todos los trabajos que hay en sección medular. Lo primero que lo puede pasar a un paciente con sección medular es que lo agarre un cirujano para fijarle la columna. Cuando el cirujano le fija la columna, le rompe todos los vasos. La sección medular se produce por lo siguiente. El mecanismo de latigazo hace que se rompan las venas. Y al romperse las venas se produce una trombosis y automáticamente se produce la isquemia. Salvo un balazo que rompe la médula, pero realmente la sección medular es por isquemia. De acuerdo a la cantidad de sectores que haya roto, o la longitud, es mayor el tiempo de recuperación. Ha habido trabajos donde se han empezado las células madres en el momento de la cirugía. Se hace la laminectomía y se ponen células madres. Los resultados no fueron buenos. Generalmente lo que conviene hacer es hay que esperar que el proceso inflamatorio pase los primeros 2 o 3 meses y recién ahí hacerla. ¿Me explico? Lo que nosotros hacemos son dos cosas, y lo está haciendo la mayoría del mundo. La primera es hacer células progenitoras hematopoyéticas de la médula ósea o células de la médula ósea, que tienen pericitos y hacen tejido vascular y reúnen la glía y trabajos hechos donde están los tubos hechos. Y el segundo paso, a los 14, 15 días, hacer células mesenquimales o de la grasa cultivada. Eso es lo que más han dado resultados hasta la fecha. Por supuesto, con ejercicio, rehabilitación y todo lo demás. Nosotros hemos visto que hasta 3 metámeras, más o menos, podemos funcionar hasta 3 niveles. ¿Cómo nos damos cuenta de la evolución de eso? Simplemente por la subjetividad del paciente. No hay muchas maneras ni potencial evocado, nada por el estilo. Yo siempre lo que les pido es lo siguiente. Primer punto, díganme cómo está el canal medular. Si el canal medular está en orden, que no tengo ninguna pieza adentro, está derechito, ahí se puede hacer. Si queda fuera de lugar, no tiene ningún sentido hacerlo porque no van a poder ver nada. Si tiene más de 4 metámeras, es imposible regenerar. La regeneración valeriana tiene, yo no sé, a lo mejor Correa puede tener un poquito más de explicación, la regeneración valeriana no es fácil, pero sí en los periféricos nosotros lo digo fantástico, por ejemplo, sutura, hacer células de la sutura, eso es fantástico. Doctor, disculpe, con relación a células madre en el infarto. Un momentito que el doctor Correa va a comentar. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Fernández. Hay un punto que es importante y es el que define la viabilidad de un tejido después de las lesiones, y es el acceso a vascularidad. Si
si no hay vascularidad, si no hay acceso a nutrientes, definitivamente el tejido no va a experimentar ni reparo ni regeneración. En términos del nervio periférico, lo que se ha mostrado es que en la medida que haya estas células generen angiogénesis local, va a haber una vascularización normal externa en los vasos sanguíneos, en los nervios periféricos. No tengo ningún tipo de experiencia en médula espinal, sin embargo he leído trabajos en los cuales uno de los componentes, como mencionaba el doctor Fernández, es que hay unas células que tienen un componente más antiinflamatorio y evitar la reacción inmune que sucede muchas veces en este caso, y posteriormente el objetivo es tratar de evitar esa degeneración valeriana y a su vez también promover la formación de nuevos vasos sanguíneos que van a llevar nuevos nutrientes y nuevos, como en inglés se llama building blocks, para que se puedan juntar agua con agua, teléfono con teléfono, fax con fax, que es lo que pasa finalmente, que hay una reconexión completamente desorganizada de las fibras descendentes de la médula espinal. Entonces, en la medida que se provea angiogénesis y estas células, tanto de la médula ósea como de la grasa, provean, por ejemplo, uno que se llama BDNF, que es un factor de crecimiento neurotrófico, que va, en teoría, es lo que hablan ciertos trabajos, que van a promover que las fibras descendentes se conecten la que es con la que es, en el cabo proximal con el cabo distal, sí hay una sección completa, sí hay una sección completa. Sí, las ratas normalmente cuando las seccionan y hacen células madre a los 2 o 3 días no pasa nada. Si las haces al mes y medio, la rata puede, aparentemente, completamente inflamatorio. Por eso nosotros los infartos de miocardio dejamos pasar 7 días después, entre 7 y 14 días después del infarto hacemos la célula, nunca la hacemos rápido. Teóricamente el pico de citoquina está en el día 14, por eso lo hacemos, pero en realidad son todos trabajos que hace Bernardo de Gallinal, que ha hecho su trabajo y nos cuenta, por eso digo, a veces uno de estas cosas le sirve la experiencia de otros, ¿no? Por eso, sí. Sí, disculpe. Con mayor tiempo ya no, varios años después no. No, sí, nosotros tenemos, la sección medular crónica es lo que tratamos. No, hemos tratado, hay un protocolo si ustedes van a la revista Spinal Cord, que búsquenlo ahí, hay un trabajo de los brasileros, que fue el primero que hizo 200 pacientes, nosotros lo copiamos, y el segundo fue el doctor Gustavo Mogiglia, que en realidad yo estoy en el trabajo porque lo que hacen, a mí me llaman para que te ponga la célula, porque no hay otro médico que la quiera hacer, pero nada más. Pero realmente lo que hacen el trabajo son los hematólogos, los que hacen los cultivos, separan la célula. Nosotros lo que hacemos es, nosotros con el servicio de hemodinamia, cuando lo colocamos le llamamos el believe. Yo creo que porque nosotros nos damos un juguito ahí, que lo colocamos y estamos convencidos que hay células, pero el trabajo lo hacen los hematólogos, ¿no? Realmente con eso hay que sacarse el sombrero. La otra gran duda, disculpe, ya termino, es con relación al infarto, porque pues, tenemos a alguien que hace 2 semanas lo presentó. Entonces, únicamente puede ser la vía intracoronaria retrógrada o puede ser... No, hay 3 vías, Se lo pueden hacer por vía coronaria anterógrada, ocluyendo, si lo hacen directo, sin ocluir el arteria y lo pasan como mucha gente lo hace, el resultado es muy bajo. Eso, por vía coronaria anterógrada, hay que inflar un globito, inyectar. El problema es que esas células no solamente van a la punta, se van por las células, los lugares, se van por las ramas colaterales, donde tiene mejor flujo. El segundo problema que tiene la vía anterógrada es que cuando uno tiene un infarto, el 45% de los infartos tiene capilorisis. Los capilares se vuelan. Entonces tú reconstruyes. Por eso nosotros, por más que hacemos angioplastia primaria, en las primeras 2 horas a veces rescatamos nada más que un porcentaje del 46%. El otro queda con falla cardíaca, queda una escala. Entonces, la vía retrógrada es esa. La otra posibilidad es por hacerlo por inyección, por vía endocavitaria, que no es aconsejable en el infarto agudo porque está hablando eso. Y hay 2 métodos, el NOGA, que es un método que uno hace un mapeo por adentro, y otro es el biocardia, que es una colita de chancho que se inyecta adentro, que hay una compañía que se llama BioHeart que la hace. Y el tercer método es la vía retrógrada coronaria, que ¿por qué la hacemos nosotros? Porque es más fisiológica. ¿Dónde surgió esto de la vía retrógrada coronaria? Los cirujanos cardíacos, cuando van a operar un corazón, para poder pararlo, antes le ponían el clamp en la aorta, el corazón empezaba a pararse, y para pararlo del todo y que no se les infartara, le hacen una solución que se llama cardioplegia, que es una solución llena de potasio, con mucha glucosa y a 4 grados. Entonces ellos entran por la coronaria y el corazón se frisa. Pero hay zonas donde las células con la resolución polarizante no llegaban y se infartaban.
¿Por qué? Porque los capilares están tapados, o las arterias están tapadas. Entonces se inventó la vía del seno coronario. Es decir, cargan el seno coronario e inyectan solución progresante por el seno coronario en forma retrógrada. Yo tomé esa técnica, más la técnica del doctor Gensini, junto al doctor Stan Murat, que lo habían hecho en perros, y un amigo nuestro, el doctor Vicario, que había hecho células madres marcadas con tinta china en chanchos, y vimos que era fantástica, la tinta china se pegaba, la técnica era fácil, la tinta china se pegaba en el chancho infartado, y a partir de ahí arrancamos. De que si esto pasó una etapa preclínica primero. Ahora, teníamos la experiencia, si usted me dijera un infarto de miocardio, yo le diría, hágalo por vía retrógrada, tiene menos riesgo. Ahora, si usted me da la certeza de que la arteria está bien permeable, que los capilares están bien y no tiene flash, lo puede hacer por vía anterógrada y hay que hacerlo siempre antes del stent, para que se endotelice más rápido el stent. También es importante esto que les voy a contar. Nunca dejen hacer para un paciente coronario diabético extracción de médula ósea con eféresis con factor movilizador de colonia, el leupogen. Porque el leupogen, no voy a decir la marca, el factor movilizador de colonia produce proliferación endotelial. Entonces, cuando uno hace la eféresis y le mete esas células al paciente, el factor de producción endotelial le va a tapar los stents. Que ese fue el trabajo porque los coreanos le fue mal. Yo estábamos en el año, me parece que en 2004, 2005 habíamos estado en un congreso, no sé, era en África, en Sudáfrica, en Asia del Sur, no me acuerdo en qué lugar era. Y me acuerdo que los coreanos habían presentado un trabajo que era desastroso, se habían puesto células madre en los infartos, se habían tapado los stents, los bypass y en realidad era porque habían usado factor estimulante de colonias. Sacan células madre y las ponen, hacen una eféresis y las ponen. En realidad el factor movilizador de colonia produce mucha hiperplasia del endotelio. Doctor, en trauma vertebromedular, ¿Cómo? En trauma vertebromedular que vimos hace un momento, ¿coloca usted por vía endovenosa, intratecal? No, a ver, hay 3 vías. Lo puede hacer por vía intratecal, pero los resultados han sido buenos, yo no tengo experiencia, el grupo de Perú la tiene, el grupo de Monterrey también. Yo hago todo por vía intraarterial. Todo por vía intraarterial. Porque considero que la vía intraarterial me resulta fácil, es segura, tenemos experiencia y lo ha ido bien. Pero debo repetir, cada grupo tiene su experiencia, ¿no? ¿Su experiencia en fibrosis pulmonar, doctor? Es espectacular. En fibrosis pulmonar idiopática es espectacular. Si hay una enfermedad, la duda era esta. ¿Por qué decimos hacer fibrosis idiopática? Yo le pregunté al hematólogo, le digo, escúchame, le digo, en la miofibrosis, cuando vos haces un trasplante de médula ósea heteróloga, ¿qué pasa? Me dice, se remueve todo. ¿Cómo se remueve? Sí, se remueve todo, sale el colágeno, sale todo, crece la célula. Y ahí fue cuando se nos ocurrió hacer, hicimos 2 pacientes, el resultado fue espectacular. Hicimos un trial, llevamos 6 pacientes hechos, 7 pacientes, el resultado fue espectacular. Aparentemente remueve los fibroblastos, la espirometría mejora, la fracción de aspiración mejora, pero lo más importante de esto, a mí no me preocupa tanto cuál es el resultado anatomopatológico. A mí me preocupa que el paciente que está viviendo que camina con una garrafa, el tipo te dice yo saturo 92 sin oxígeno, duermo sin la bomba, eso es lo más importante. Lo demás yo se lo dejo para los neumonólogos que hagan los estudios comparativos, que me parece importante todo eso, pero a la larga uno busca el bienestar del paciente, ¿no? Sí, doctor. ¿En pulmón, dice usted? No, yo le mostré recién. Bueno, yo le mostré recién. El 80% de las células, el 70% de las hay un trabajo de Genite quedan en el pulmón atrapadas y ahí se rompen. Y hay otras que quedan y hacen homina ahí adentro en la fibrosis pulmonar y que seguirán haciendo lo que tengan que hacer. Las que pasan van al órgano donde hay citoquinas. Lo que nosotros no podemos saber si esas células entran al órgano o no. Yo les voy a contar, por ejemplo, el caso del páncreas. El páncreas, ¿cómo funciona? Tenemos el islote, las células tubulares y las células stem del páncreas. El islote se muere en 36 horas. Usted se comió 2 hamburguesas, se quedó, chao. Una célula tubular migra adentro y una célula de periferia se mete en el túbulo. Por eso nosotros hacemos, cuando comemos, liberamos GLP-1, el islote se exprime, después durante el día tenemos la glucemia controlada. Esa glucemia controlada la están dando las células tubulares pancreáticas, no el islote que está produciendo. ¿Me va siguiendo? ¿No cree que sí? Entonces,
Lo que nosotros no vamos a poder saber nunca, o por lo menos hasta el momento, a pesar de que hemos usado hierro superparamagnético y sabemos que la célula entra al órgano y todo lo demás, en rata se ha hecho, se agarra una rata, se le marca la célula madre con el hierro superparamagnético y se mete en el resonador y se ve que la célula entra al órgano. Lo que nosotros no vamos a saber nunca es si esa célula que entró ahí adentro es la verdadera célula que pusimos, que fue saltando a los nichos, o es que movilizamos, no sé si me explico. Yo particularmente pienso, mejoremos, ¿no es cierto? De hecho, el tratamiento de Osiris, que es una compañía, yo pasé rápido eso, Osiris es una compañía que le vende las células mesenquimales. Hay un médico que se llama Joshua Hart, que es un buen amigo mío que está en la Universidad de Miami. Ellos empezaron a trabajar con distintas dosis crecientes de células mesenquimales de chicos jóvenes y que las venden como producto. Ahora, el tema es la dosis y el otro tema ¿cuál es? ¿Qué gen tiene esa célula que pueda generar un cáncer el día de mañana? Pero funcionan fantásticas las células endoteliales, las células mesenquimales de Osiris. Para múltiples enfermedades, yo no me las pondría nunca. O sea, ahora, si yo tuviera una enfermedad oncohematológica, por ahí sí la uso para a lo mejor salvarme una pierna, que me van a amputar, me explico decir. Por eso pienso que el mecanismo, yo creo que está Correa acá que sabe más que yo de esto, para mí es un mecanismo paracrino, en realidad, lo que hace. No sé, doctor, ¿usted qué piensa? En realidad, por eso digo, lo básico de tener un básico acá es fantástico. Sí, bueno, precisamente eso es lo que veníamos comentando desde ayer. Cuando uno hace una infusión de células madre, nunca está esperando que esa célula llegue al órgano y se diferencie en una célula constitutiva. Por eso hoy mencionaba, hacía un énfasis en los dos mecanismos básicos de la terapia celular: inmunomodulación y efecto trófico. Y el efecto trófico tiene a su vez sus cuatro funciones: antiogénico, antiapoptótico, antiescraven y mitótico. Lo que está diciendo el doctor Fernández es absolutamente cierto. Las células de Osiris, que de hecho Osiris vendió ya el negocio Mesoblast. El Prochymal ya no le pertenece a Osiris. Osiris es una empresa que se generó en nuestro laboratorio en el 92. Nosotros conocemos muy bien el término Osiris y hace 3 meses vendieron Osiris a Mesoblast en Australia por $100 millones, de hecho. Prochymal es una solución que es como un suelo salino. Viene 2 millones de células en una solución que se llama Plasma Light, que simula el plasma humano. Y ellos lo usaron, iban en fase 3, fase 4 para Graft versus Cold Disease, que ya está aprobado en Canadá, Australia, Japón y en Europa. Y en Estados Unidos antes de diciembre va a estar aprobado para este uso pediátrico. Enfermedad de Crohn, un desastre, diabetes están ahí tienen cosas interesantes. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen cosas interesantes. Lo que dice el doctor Fernández es cierto. Si nosotros sabemos que las células hacen un primer paso pulmonar, 80, 85, 90% de las células llegan al pulmón. Finalmente se van a establecer allá y lo que van a hacer es no se van a diferenciar en neumocitos ni nada de eso, simplemente llegan y liberan, porque se quedan atrapadas en un lecho vascular rico en fibronectina. El lecho pulmonar es rico en fibronectina y las células madre mesenquimales son muy ávidas a la fibronectina. Por eso quedan, además del efecto mecánico, una célula mesenquimal en cultivo tiene más o menos entre 20 y 30 micras de diámetro, o sea, una célula relativamente grande. Cuando está pasando por el lecho vascular capilar, queda atrapado. Además de la fibronectina, la atrapa más. Y ahí lo que hace simplemente es abrir todos sus canales y liberar a través de vacuolas, exocitosis y caveolas. Lo que hace es hacer exocitosis de sus factores de crecimiento y citoquinas. Pero ella se va. Yo les mostré en ratones que cuando inyectamos células humanas en un ratón que fue expuesto a radiación localizada en la pierna, en menos de 24 horas ya no hay ninguna señal en ninguna parte del cuerpo, excepto el sitio de lesión, donde las encontramos como células perivasculares nuevamente. Lo que yo les comenté hoy, y eso aprovecho la oportunidad para hacer una pequeña cuñita al respecto, y es que en esos experimentos hicimos un experimento adicional que les va a sonar extraño. Hasta hace muy poco no se sabía si las MSCs eran stem cells. No se sabía. Paolo Bianco en la Universidad de Roma, la Sapienza de Roma, decía ellas no son stem cells, por eso les denominan mesenquimal skeletal cells, no stem cells. Arnold Kaplan, con el que trabajo, sí son stem cells. ¿Cuál es la única, y el doctor Fernández seguramente lo sabrá, y los hematólogos, sé que hay varios hematólogos, cuál es la única prueba fehaciente de determinar las stemness de una célula? Se llama el trasplante en serie. Trasplante en serie es que uno tiene un grupo celular, lo trasplanta en un animal, hace tracking
después obtiene las mismas células, las vuelve a trasplantar en otro animal, en otro, y siempre tienen que tener el mismo comportamiento. Eso se llama un trasplante en serie. Y eso lo único que habla es de la autorrenovación de la célula. Y autorrenovación solamente existe en células madre. No hay ninguna célula adulta diferenciada que haga autorrenovación. No lo hay. Ni asimétrica. Nosotros lo que hicimos fue, implantamos estas células, pues las infundimos intraarterialmente. Yo también estoy de acuerdo, intraarterial es la vía, no es la venosa. Intraarterial es la vía ideal. Llegaron a la médula, que estaba lesionada, se establecieron, cortamos esa médula, es un animalito obviamente, hacemos un flushing de la médula, recuperamos las células, las volvemos a cultivar, las volvemos a pasar en otro animal, y así 4 o 5 veces, y siempre llegaron solamente a sitio de lesión. Siempre, hicieron el mismo fenómeno. Eso es lo que se llama un stemness proof, una prueba de stemness. Y eso es lo que los hematólogos en los 50, 60 hicieron para determinar el potencial de stemness de una célula madre hematopoyética. Acá lo estamos haciendo con las mesenquimales de médula. Entonces, yo, mi posición personal al respecto, estoy de acuerdo, eso es un efecto netamente paracrino. Mi concepto particular. Yo coincido. Al principio pensábamos que la célula crecía, no hacíamos todo eso. No, después de 12 años le diremos que el efecto es paracrino. De todas maneras, ahora estamos trabajando en Argentina, qué interesante esto, es con cocultivos. Agarramos las células mesenquimales, las cocultivamos con linfocitos marcados con anticuerpos antineuronas y hacemos neuroblastos. Y los colocamos dentro de la arteria. Yo lo que no sé si son tan grandes como para entrar y pasar la barrera hematoencefálica. De todas maneras, un protocolo que recién empieza, hay 13 pacientes. En realidad, yo creo que ahí lo que habría que hacer una vez que tenemos el canal regenerado, habría que hacer por inyecciones de neuroblastos in situ. Es muy difícil también la sinapsis, ¿no? Pero bueno, está todo por ver, ¿no? Sí, doctora, un placer. Buenas tardes, Sánchez de Venezuela. Le reitero mis felicitaciones que le dio en el bar. Gracias, doctor, y gracias a usted por su excelente conferencia. ¿Sí? Quería comentarle que en Venezuela hemos trabajado con pacientes con lesiones medulares. Tuvimos un paciente con una lesión medular completa, 25 años de edad, estudiante de medicina, y cuando fueron a comentarnos los familiares, el joven todavía se encontraba internado en UCI con un shock medular. Yo lo que le planteé es que en el momento que saliera de la UCI lo trasladaran, si era posible, para empezar su trasplante de células madre. En Venezuela hasta este momento lo que hemos trabajado es con médula ósea. Ese joven recibió 5 trasplantes. 6 meses después ya estaba haciendo rehabilitación. Sí, como decía acá. De verdad que fue excelente. Probablemente todavía el factor de injuria estaba allí y fue excelente la recuperación. Espero poderle traer después las resonancias para ver cómo ha cambiado eso. Lo otro que quería comentar con respecto a los infartos, hemos tenido pacientes infartados. Tuvimos en especial una paciente que tenía un infarto anterior, pero ella consulta por un cáncer de recto. Comenzamos a ponerle células madres por el cáncer de recto. Empezaron a revertir todos los efectos de la radio y la quimio, entre ellos las piezas dentales se volvieron a fijar. Ella se empezó a sentir muy bien, muy bien. En una de esas, ya para recibir su último trasplante, hizo un evento agudo de infarto estando con nosotros ahí, antes de ponerle su trasplante. Lo cierto es que el dolor duró muy corto, no pasó de 10 minutos, le pusimos un vasodilatador sublingual, la tensión se la bajamos con un antihipertensivo sublingual, pero yo la mandé a ver con el cardiólogo porque pensé que era una angina de pecho. Cuando el cardiólogo le hace el ecocardiograma, le dice, mira Celeste, tú lo que tuviste fue un infarto, aquí está la zona aguda. Ella había tenido un infarto anterior, entonces le dice, no doctora, yo tuve un infarto hace 5 años. No, aquí está la fibrosis y aquí está el área aguda. Lo cierto es que le dijo que la tenía que estudiar. La somete a una prueba de esfuerzo y un cateterismo. Todo salió negativo. La cardióloga no entendía y le dice, te voy a repetir el eco. Se lo repite a los 15 días y ya ni siquiera existía la zona de infarto. Esa ha sido nuestra experiencia y eso colocando la endovenosa. Lo otro de lo que ha comentado, igualito había un grupo en Venezuela que estaba trabajando con el Leumpogen y realmente los resultados eran muy malos y muy pobres. Sí, pobres. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. Muchas gracias. Ok, yo creo que, aunque no lo crean,
dejamos lo mejor para el final. Es como el postre, doctor. Bueno. Es realmente como si... ¿Le queda a usted la firma de trabajo al final? Gracias, gracias, muy amable. Ok, jóvenes, yo realmente les agradezco porque sin esto se logra. Si se quedaron aquí hasta esta hora es porque valió la pena. De verdad los quiero invitar a que sigamos en contacto. Cualquier cosa que tenga o si quieren regulaciones del FDA en Estados Unidos, yo se las mando. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es lo mejor que han aprendido aquí, es que esto no es ilegal, no es inmoral ni engorda. Ustedes tienen el derecho de tratar al paciente en cualquier país. Yo sé que hay una cantidad de necios que molestan, pero a mí personalmente me visitó el FDA en Estados Unidos, estuvo 5 días en la oficina y se fueron y me dijeron, ok, todo está bien. Yo creo que todo el mundo lo puede hacer. No creo que de cirujanos plásticos, que es otro mito que he visto mucho, que solo los cirujanos plásticos deben hacer esto. Como ven, los médicos que estamos aquí, 3 cirujanos plásticos, nosotros somos médicos. Y realmente no tenemos que tener una gran especialidad, tenemos que saber y conocer sobre células madre. De todas maneras, como les digo, gracias por haber venido, gracias por todo y los esperamos en El Salvador. El año entrante, en noviembre del 4 al 7 vamos a estar en El Salvador. Espero verlos por allá. Estamos totalmente a la orden para cualquier charla o seminario o diplomado, lo que quieran hacer en cualquier parte, los podemos ayudar. Un placer. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Sin ustedes el Congreso no es posible. Inmediatamente, igualmente importantes, las gracias a cada uno de los conferencistas que han hecho el trabajo de mantenernos interesados y con la avidez del conocimiento hemos llegado hasta esta hora. No quiero que nadie se vaya sin su certificado, sin sus certificados. Y para eso deben pasar por la oficina de registro. También quiero que me hagan un último favor. Al final del salón vamos a ocuparnos y vamos a intentar hacer una foto. No podemos hacer un selfie, pero podemos intentar hacer una gran foto de todos los que quedamos aquí. Vamos a hacer una foto de los conferencistas que están y así vamos a tener un recuerdo que nos vamos a ocupar de que todos ustedes les llegue por correo. Les quería recordar...